¿Puede una empresa cometer un delito? Y si te dijera que una mala organización interna puede llevar a una compañía a enfrentar un proceso penal, incluso sin una acción directa de sus líderes. En este episodio hablaremos sobre el delito empresarial en el Ecuador, una figura legal que va más allá del fraude o la corrupción. Exploraremos cómo una estructura deficiente puede convertirse en un riesgo penal, qué dice la ley y por qué la reputación corporativa hoy más que nunca está en juego. Bienvenidos a Sin Etiquetas, un espacio donde buscamos proporcionar a las empresas, líderes y equipos las herramientas necesarias para gestionar las crisis de forma proactiva y empática, construir estrategias de comunicación transparente y sobre todo promover un enfoque colaborativo para resolver cualquier situación que pueda amenazar la reputación o el bienestar organizacional. Soy Cristina Almeida. Y yo soy María Teresa Escobar. Hoy nos acompaña la doctora Paulina Araujo, una de las juristas más destacadas de Ecuador y fundadora del estudio jurídico Araujo y Asociados. Es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, ha sido consultora en materia de lavado de activos y responsabilidad empresarial y autora de al menos 17 libros sobre doctrina penal y derecho penal económico, entre otros temas. Bienvenida, doctora Paulina, a Sin Etiqueta. Muchísimas gracias por tan gentil invitación. Doctora, ¿las personas jurídicas, es decir, las empresas privadas, pueden cometer delitos? Sí, desde hace 11 años, va a ser ya en este agosto en el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal contempló esta posibilidad que empresas nacionales o extranjeras de derecho privado puedan cometer delitos, por tanto puedan ser condenadas a penas específicas y acordes a su naturaleza. Doctora, ¿cómo comete delito una empresa? Bueno, la empresa básicamente en el giro de los negocios, si se muestra desorganizada, ahí es cuando el derecho penal va a reaccionar. Me imagino ustedes se preguntan cómo opera esta desorganización o cómo la constata. Jurídicamente hablando, la base de esta responsabilidad penal empresarial se llama defecto de organización. El defecto de organización es cuando una empresa no logra de forma eficiente, eficaz y pronta prevenir riesgos. Es un derecho penal, si ustedes quieren, mucho más exigente, porque no basta que detecte una irregularidad, sino que tiene que prevenir que tal irregularidad se produzca. Doctora, ¿y cuál puede ser un ejemplo de defecto de organización para aclarar muy bien qué significado tiene este concepto? Por ejemplo, si usted tiene una empresa que no tiene una correcta auditoría interna, una auditoría externa, cuando sus directivos toman decisiones que si bien pueden implicar un beneficio económico a la empresa, pueden afectar a los usuarios y consumidores del producto o servicio que oferta. Del mismo modo, una empresa desorganizada es cuando no hace un seguimiento a sus clientes, no tiene un canal de denuncias, no cuenta con un modelo de gestión empresarial. Es decir, no tiene un esquema que responda a un modelo de organización que garantice que no habrá inconductas desde o a través de la empresa. De acuerdo. El COIP señala delitos que expresan una nueva realidad para las empresas, como los delitos contra la eficiencia de la administración pública. ¿Qué otros delitos encontramos, doctora? Bueno, los delitos potentes y que tienen las penas más altas para las empresas son los que atentan contra el orden económico financiero. También tenemos delitos contra el medio ambiente, que también hay penas bastante potentes contra las personas jurídicas. Respecto a los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, son pocos los delitos que la contemplan, sin embargo, las penas se van al extremo, implicarían la disolución y liquidación de la empresa, como ocurre en el cohecho, que es cuando una empresa desorganizada paga coimas a un funcionario público para obtener algún beneficio. Doctora, estamos viendo en Ecuador y en el mundo
que cada vez son más sofisticados los delitos. En el caso de Ecuador, jueces y fiscales están con una buena formación en derecho penal económico o no. Y si no la tienen todavía esa formación profunda, ¿qué riesgos implica esto para las empresas? Cuando el COIP se crea en el 2014 y reconoce esto, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, parte de los cambios que introdujo fueron netamente en la norma, pero no se capacitó a tiempo a los que van a aplicar el COIP. Y derecho penal económico, usted no lo ve en la facultad. Uno profundiza a nivel de especializaciones, de maestrías, y por supuesto que es un gran riesgo. Primero, una norma que, como vamos a ver, tiene ciertas deficiencias. Y segundo, quienes la deben aplicar no tienen la formación suficiente para responder de manera justa con las empresas. Porque si ustedes ven, someterle a una empresa como delincuente dentro de un proceso penal debe tener un mínimo de garantías, normas claras y adicionalmente órganos de justicia que sepan cómo procesarlas. Es un punto muy válido el que usted topa, doctora. En este contexto, ¿cuál es la salida frente a este desafío? Miren ustedes que nace el COIP, luego frente a deficiencias técnico-jurídicas, hubo una reforma en el 2021 que sigue siendo subsistente. Y que la salida pragmática en este instante, si ustedes me preguntan, ¿qué le recomendaría yo a una empresa en el Ecuador? Urgente prevenir riesgos, intentar lo menos que pueda surgir alguna duda de cómo está funcionando para incluso prevenir que alguien la denuncie. Porque por normas que las tenemos, que tenían que reconocer estas nuevas formas delincuenciales, lamentablemente nuestro legislador no mide con la misma vara al delincuente humano que al delincuente de la empresa. En el caso de la empresa hay muchos vacíos, de ahí que lo que hay que hacer es esa prevención extra y reforzada de riesgos. Doctora, antes de continuar con este tema fundamental que es la prevención de riesgos, es demasiado duro que los 3 tipos de medidas cautelares previstas por el COIP impliquen básicamente la suspensión temporal de las actividades de las empresas, la clausura e incluso la intervención de las compañías aún antes de que un juez haya fallado. Mire, usted ha topado un punto que para mí quizás es uno de los tan graves de las malas reformas y los cambios apresurados en el COIP. Para que se entienda lo que es una medida cautelar, porque es un término muy jurídico, se debe saber que en cualquier proceso penal, cuando todavía la persona es inocente, se pueden adoptar medidas para que no evada la justicia, para que dé la cara. En el caso de las empresas, ¿qué decidió el legislador? Crear solo 3 medidas cautelares. Pero por naturaleza, las medidas cautelares no pueden ser más graves que la pena en sí misma. Y esto es lo que usted bien ha señalado. Hay solo 3 medidas que se podría adoptar en contra de la empresa: suspensión temporal, una clausura, y la menos grave, si queremos verla así, es una intervención por el ente de control. Cualquiera de las 3 le puede llevar a la empresa al cierre. ¿Qué decir de aquellos delitos que la pena es solo una multa? Imagínese usted una denuncia, un proceso penal en contra de una empresa, que lo peor que le puede pasar es que le multen, pero en el camino, mientras se defiende, la clausuren temporalmente. Y eso es un tremendo error normativo, y si usted le une que quizás jueces y fiscales no tienen el entendimiento suficiente de este ámbito del derecho penal, es un derecho penal accesorio, la empresa está prácticamente desprovista de herramientas de defensa efectivas. Lo que usted ha dicho es un tema muy importante, en especial si nos referimos a los entes de control. ¿Qué pasa con las superintendencias? ¿Ellos envían la información a las empresas antes de que aparezca la crisis en materia jurídica?
no es la misma área del derecho. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías se encarga de recopilar datos, reconocer como tal empresa. Sin embargo, no existe un mecanismo previo de que la superintendencia deba primero alertar a la empresa que no está debidamente organizada para solo así ir al ámbito penal. No funciona de esta manera. El ámbito penal, Código Orgánico Integral Penal, nada tiene que ver con la superintendencia que hace un control administrativo. El COI funciona frente a una denuncia o incluso la Fiscalía puede actuar de oficio ante indicios de alguna conducta delictiva de estos delitos que reconoce la responsabilidad penal empresarial. Doctora, el COIP habla de las acciones u omisiones de todas las personas naturales conectadas con el giro de negocio de las empresas, incluyendo los miembros del directorio. Así, alguno de estos miembros no haya asistido a las sesiones donde se aprobaron ciertas decisiones que después pueden traer consecuencias legales. ¿Significa esto una mayor exigencia en los mecanismos internos de control de riesgos? Totalmente, porque aquí sí ya empezamos a explicar la teoría del delito empresarial en toda su dimensión. Esta teoría, y que fue la que trajo el COIP para que entre en vigencia, parte de una dualidad de dos vías de análisis. La primera, ya le hemos dicho, defecto de organización empresarial, y ahí viene la pena a la empresa. Pero también hay que analizar acciones u omisiones de absolutamente todas las personas que tienen que ver con el giro empresarial. Obviamente sus órganos de gobierno, sus órganos de administración, los directivos, pero también sus trabajadores, incluso terceros que no tienen relación contractual con la empresa, pero que tienen que ver con su negocio. Pensemos en proveedores que puede tener la empresa. Esta teoría de la dualidad dentro del derecho penal económico empresarial, ¿qué implica? Que no puedo yo conformarme. Diga usted, soy un directivo, soy una persona que toma decisiones en la empresa. Con que en una reunión que yo no estuve, se decidió algo que no es correcto, yo no puedo salvar mi responsabilidad porque no voté o no estuve presente. ¿Por qué? Porque en este ámbito me exigen muchísimo más. ¿Qué tendría que hacer ese directivo que sabe bien lo que se decidió? Evitar que una mala decisión se lleve adelante. No en vano hay quienes identifican este derecho penal económico empresarial, el sistema de control de riesgos y el double check. Yo no puedo conformarme o pensar que todo el mundo está actuando correctamente, sino que tengo que ir a detectar en una manera mucho más elevada y potente los eventuales riesgos. Yo me atrevería a afirmar que este esquema, y como está en nuestra norma, y que de por sí tiene deficiencias, prácticamente les exige a las empresas una funcionalidad cuasi perfecta. No un mediano cuidado, sino una cuasi perfección de funcionamiento. Justamente esta norma penal contempla 11 puntos mínimos que debe tener una empresa organizada, doctora. ¿Cuáles son los puntos fundamentales dentro de esta lista y cuáles representan mayor riesgo a las empresas? Miren ustedes que esto de los 11 puntos que el legislador ecuatoriano le llama 11 puntos mínimos de modelo de integridad empresarial, ingresó en la reforma del 2021. ¿Y por qué ingresó? Porque las empresas dijeron, vea, si es que yo sí muestro un modelo de organización, lo lógico es al menos tener una pena menor, ya que el defecto de organización es el que motiva una sanción. Si es que tengo una organización, debería tener algún beneficio. Pues bien, el legislador colocó 11 puntos mínimos que me atrevo a decirle muy pocas empresas tendrían incluso el capital para implementarlos, porque va desde control máximo de riesgos internos, que usted tenga auditorías internas, externas, modelo de gestión empresarial,
que tenga un código de comportamiento empresarial, que es el que se conoce como Compliance Program. El compliance en la legislación ecuatoriana es uno de los 11 puntos para que tenga una mínima organización, una empresa. ¿Qué decirle? Capacitación permanente a todos quienes forman parte de la empresa, que en teoría suena muy bien, pero en la praxis, una empresa que logre cumplir mínimamente con estos 11 puntos, me atrevería a decirle, es un porcentaje muy pequeño dentro del ámbito empresarial ecuatoriano, que es el que esperaba sea regulado a través de la norma nacional, ¿no? Pero como nos gusta importar modelos de otras realidades, nos coloca una vez más a las empresas prácticamente en una situación de prevención exacerbada. Doctora, en Ecuador la mayor parte de las empresas son medianas y pequeñas. ¿Cómo es para estas empresas la implementación de este programa básico de 11 puntos? ¿Lo están logrando implementar, no lo están logrando implementar y cuáles son los retos allí? Mire, la reforma fue tan al apuro porque por un lado le colocaron los 11 puntos mínimos y por otro dejaron en claro que empresas más pequeñas básicamente concentren los 11 puntos en una sola persona. Ya me dirá usted cómo en una pequeña empresa una sola persona puede fungir de modelo financiero, esa misma persona haga una auditoría, esa misma persona sancione faltas disciplinarias internas. Es decir, nos da un panorama bastante confuso. Por un lado, exigir una máxima perfección, pero por otro, darse cuenta que la realidad empresarial no puede acoplarse a ese modelo teórico. Entonces las empresas se muestran, y me atrevería a decir, están en un punto de alta vulnerabilidad por la máxima exigencia de perfección normativa. Y en ese contexto, doctora, de vulnerabilidad, hablemos un poco de este fenómeno relativamente nuevo, que es la vulnerabilidad de las empresas ante una posible difamación en redes sociales. Cuéntanos un poco sobre esto, qué riesgos legales existen, cómo las empresas lo están manejando o por dónde es el verdadero desafío dentro de las compañías. Bien, la difamación como tal, incluso como delito, no lo tenemos en el COI. Sin embargo, yo entiendo que muchas veces a través de redes sociales, con algún post, se busca afectar el buen nombre y reputación empresarial. La gente sube algún tipo de comentario real o no, con miras a una afectación que incluso nos podría llevar a una competencia desleal entre empresas. Y quizás esto, si yo lo conecto al ámbito penal, puede derivar por la situación de facilidad de proponer denuncias en el Ecuador. Porque en el Ecuador denunciar, sea a una persona de carne y hueso o a una empresa, no tiene formalidad alguna. Las denuncias pueden ser verbales o escritas. Ni siquiera requiere la firma de un abogado para proponerla. Y también hay una muy mala práctica de que las personas creen que al proponer una denuncia, sin más, la empresa, que es lo que nos convoca el día de hoy, ya es culpable, cuando eso no es así. Proponer una denuncia recién permite que se inicie una investigación y que es de carácter reservada. Pero una mala practicidad sea, ya le denuncié a tal empresa, se sube un video y eso puede generar una afectación potente y que la empresa tenga que afrontar ya no desde el derecho penal, ahí tendrá que ejercer su defensa, pero sí deberá contar con personal que le ayude a actuar en este evento de crisis, porque es una crisis de imagen y para eso obviamente contar con una estratega que le ayude a enfrentar e incluso educar dentro de las redes sociales que una denuncia no es condena. Y que la empresa obviamente, y ahí nuevamente traerá, sí cuenta con un esquema de organización y adicionalmente sí cuenta con un buen esquema de prevención de riesgos. Esa es la clave, prevenir los riesgos. De acuerdo. Doctora,
cuando se presenta alguien, presenta una denuncia, eso llega a fiscalía, sale una noticia del delito y ahí sale el nombre de la empresa y cualquiera lo puede ver y su reputación se va a afectar. Sí. Mire que por transparencia de la información, si yo pongo una denuncia en contra de la empresa X, digo, mire, a través de esta empresa hay lavado de activos o está contaminando el medio ambiente. ¿Qué consta en la página web de la fiscalía? El número de noticia del delito, de denuncia, a qué fiscalía va, el delito por el cual le denunciaron, la empresa sospechosa y el nombre de la persona que denuncia. Ahora bien, yo le insisto, jurídicamente eso no es más que un registro que no tiene valor alguno, porque eso es denuncia que se someterá a la investigación previa respectiva. Pero lamentablemente, y ahí viene la descontextualización que hacen muchas personas, que hacen un print de esa noticia del delito y ya lo hacen circular tratando de desmerecer a tal o cual empresa y dañarle su imagen. Sin duda, porque muchos usuarios y consumidores dirán, mira, tal empresa tiene una denuncia por tal o cual delito. De ahí que nos toca solventar esa crisis y educar también a los usuarios de redes sociales de que una denuncia no implica culpabilidad. Así como las personas naturales, nosotros, tenemos derecho a la presunción de inocencia, las empresas también. Pero lamentablemente ya en los hechos queda manchada, queda al menos en el entredicho la imagen empresarial. De acuerdo, doctora. Un poco para ir cerrando esta entrevista, quiero resaltar unos puntos que anoté dentro de toda la importante información que nos ha dejado el día de hoy en este espacio. Podemos decir, doctora, que prevenir ya no es opcional, es una obligación legal. Podemos decir que el defecto de la organización es el corazón del delito empresarial. Podemos decir que la reputación corporativa puede derrumbarse antes de que exista un juicio. Las pequeñas y medianas empresas también deben cumplir con sus estándares mínimos. Y un sistema de control de riesgo eficaz es la mejor defensa. Sin duda, y yo le agregaría algo más. Hemos dicho que el COI nace reconociendo esto, que las empresas pueden delinquir, pero lamentablemente tiene muchas falencias la norma. ¿Piensa usted que aún cumpliendo los 11 puntos mínimos, frente a un delito y le quieran condenar, ni siquiera hay una regla que me diga cómo bajarían las penas para las empresas? Porque lamentablemente en el Ecuador las reformas se las hace desde un punto de vista teórico al apuro, sin posibilidad de que realmente sean prácticas. De ahí que la empresa está en una alta vulnerabilidad. Primero, porque cualquiera le puede denunciar, no hay denuncias prohibidas. Luego, la norma tiene deficiencias. Los operadores de justicia no están capacitados. Y ahí entrará también la distorsión de información que se maneja en redes sociales. De ahí que yo les soy muy sincera. Esperar el cambio del COI o que se sigan dando reformas, yo lo veo un poco injusto. La recomendación es prevenir los riesgos, evitar incluso que le presenten denuncias a la empresa. Recomendación de la empresa: cuente con un buen esquema de prevención de riesgos, cuente con quien le ayude también a superar una crisis de información para que una denuncia jamás pueda ser asimilada a culpabilidad. Creo que esa prevención, incluso de entrar al tan delicado ámbito penal, que le dicten una medida cautelar que ya le puede llevar a la quiebra, sí nos orilla a pensar que prevenir, adelantarnos a este ámbito, sea la mejor inversión que pueda hacer un ente empresarial y otro país. Muchísimas gracias, doctora, por compartir todos sus conocimientos con nosotros y esta visión tan interesante de las empresas en el ámbito legal y penal. Sí, no te pierdas de este episodio clave para empresarios, abogados y cualquier persona que crea que el riesgo más grande es el que no se ve. Disponible este viernes en tu plataforma favorita. Muchas gracias por acompañarnos.
Doctora, muy buenas. A ustedes, mil gracias, honrada con invitación.